La FIFA no era entonces el monstruo que es hoy, el monstruo poderoso que tiene un poder más grande que el de muchos países que es hoy. Para ese entonces la FIFA se limitaba a Europa y América, fundamentalmente. Aparte de eso, las federaciones de fútbol de cada país tenían mucha más independencia que la que tienen hoy frente a la FIFA. Aparte de eso, también ocurría que el peso que podía tener el manejo económico del deporte era muchísimo menor. El fútbol era todavía un deporte no totalmente penetrado por el billete, como ahora, en que no es otra cosa que una gran empresa de dinero, de miles de millones de dólares, en la cual el deporte queda subsumido a eso. Aparte de eso, no había televisión en esa época, había empezado la radio apenas unos años antes, y la posibilidad entonces en ese sentido de los medios era mucho menor, también era menor la posibilidad de la publicidad, es decir, había un mundo bastante diferente al de hoy, con problemas muy similares, pero desde este punto de vista con algunas diferencias importantes. Y una cosa tiene que ver entonces también con la FIFA. La FIFA se había creado en 1904. Y desde temprano la FIFA trató de hacer que el fútbol, que repito, se jugaba en Europa y se jugaba sobre todo en Sudamérica, se convirtiera en un deporte olímpico. En 1896 habían comenzado las Olimpiadas, se realizaban por supuesto cada 4 años, y la FIFA quería incluir el fútbol como deporte olímpico. Eso se aprobó en 1906, pero verdaderamente el fútbol se impone como deporte olímpico después de la Primera Guerra Mundial, que termina pues en 1918. Y entonces, siendo el fútbol ya un deporte olímpico, en las Olimpiadas de 1924 y en las Olimpiadas de 1928, el ganador de esas Olimpiadas, el campeón olímpico, es el equipo uruguayo. Uruguay tiene entonces prácticamente el mejor fútbol del mundo, y eso va a incidir sobre la designación de Uruguay como sede de ese primer mundial. La FIFA quería hacer un mundial pues desde hace muchos años y finalmente decide hacerlo en 1930. La FIFA estaba encabezada entonces por un francés, Jules Rimet, el famoso francés de la Copa Jules Rimet, para el que primero que ganara que tuviera 3 campeonatos mundiales, que lo ganó finalmente Brasil, y el intento de hacer el campeonato se discutió, por supuesto, entre Europa y América, no había otra alternativa. El candidato europeo era Italia, e Italia tenía, por supuesto, mucho peso, pero ahí hubo un forcejeo. Rimet se identificaba más con la idea de que se le permitiera a Uruguay, que estaba conmemorando los 100 años de la jura de la primera constitución, la de 1830, y esa presión incidió para que Italia retirara su candidatura. No solo su candidatura, sino que Italia tampoco fue al Mundial. Y Uruguay quedó entonces designado como la sede de ese primer Mundial. El Mundial estuvo a punto de fracasar, porque finalmente quedaron en ir, los países europeos no fueron, prácticamente, y por presión de Jules Rimet se logró que solo 4 países europeos asistieran: Francia, Bélgica, Yugoslavia y Rumania. Y los otros países que asistieron fueron países americanos. Asistieron realmente, de los 16 países previstos, asistieron solamente 13. 4 países europeos y 9 países americanos, de los cuales 2 fueron del norte, o sea, Estados Unidos y México, y los otros 7 fueron de Sudamérica. Ahí estuvo Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y Perú. Esos fueron los países que asistieron. Los europeos dieron razones, evidentemente algunas eran justificables. En esa época no, los vuelos en avión eran sumamente peligrosos, costosos y limitados. Los viajes internacionales se hacían en barco, y eso era largo, costoso y difícil. Los pasajes eran sumamente elevados. Nadie podía imaginarse multitudes de un continente trasladándose a otro para ver unos partidos de fútbol. Eso no tenía, por supuesto, ninguna posibilidad de darse. Y todos esos argumentos jugaron entonces a favor de que los países europeos, además un poco resentidos porque se le había dado a Uruguay, no quisieran participar. El campeonato se dividió, por supuesto, se hicieron 3 grupos, se hicieron las eliminatorias, y finalmente los 4 que llegaron fueron Uruguay, Argentina, Estados Unidos y Yugoslavia. Hubo algunos problemas con los árbitros. Yugoslavia dijo que le habían robado un gol, aunque perdieron por paliza ese partido, y se negaron a jugar el partido por el tercer puesto con los Estados Unidos, de tal manera que Estados Unidos quedó tercero y Yugoslavia fue clasificado forzosamente de cuarto. Y el juego final, el partido final, tuvo lugar entre Argentina y Uruguay. Y una cosa curiosa es que para esa época no había un balón oficial, un yabulá, ni una cosa de esa, ni nada parecido, y entonces se jugó el partido con 2 balones.
En el primer tiempo se jugó con un balón argentino y en el segundo tiempo con un balón uruguayo. De todas maneras, Uruguay logró un triunfo muy claro. Uruguay ganó 4-1 y se consagró entonces como el primer campeón mundial de fútbol, cosa que por cierto se repitió cuando se realizó en 1950 el otro campeonato mundial que tuvo lugar en Brasil, donde se produjo el famoso maracanazo y Uruguay le ganó a Brasil en el propio territorio brasileño el segundo campeonato mundial, que son los dos únicos que ha ganado.